Bendecidos y bendecidas. Siempre es un honor en Cristo Jesús compartir palabra de Dios con ustedes. El mensaje para hoy lleva por título Salvos por gracia. Si usted le cree a Dios, si usted le cree a Jesucristo, si usted cree en su palabra revelada, si usted ha hecho entrega de su vida a Dios, si usted se ha rendido a Dios en Cristo Jesús, es por la gracia de Dios. Antes de que usted se acercara a Dios, ya Él se había acercado a usted y a mí en Cristo Jesús para nuestro beneficio, bendición y salvación. Usted y yo no fuimos al cielo a buscar a Dios. Él descendió del reino de los cielos a buscarnos a nosotros y luego envió su Espíritu Santo sobre nosotros para que nos regenerara, nos hiciera nacer de nuevo. Para que luego usted y yo pudiéramos vivir aquí en la tierra con Él y para Él. Y luego de aquí poder morar con Él allá en la eternidad. Así que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, nos alcanzó a usted y a mí. Y aún en ocasiones cuando ni lo buscábamos. El apóstol Santiago decía, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, porque Dios es inmutable, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, o sea, nos regeneró por la palabra de verdad para que seamos primicias, los primeros de sus criaturas. Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, a usted y a mí, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos muertos en nuestras maldades y transgresiones, porque el estado pecaminoso del ser humano produce muerte espiritual. Pero Él te dio vida a ti y a mí. O sea, entonces, antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos y todas estábamos condenados a la muerte, a la condenación eterna, aunque no lo sabíamos, al infierno a causa de nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, tomó la iniciativa y se acercó a nosotros, a usted y a mí. Nos amó primero y luego nos envió un Salvador que es Cristo el Señor. Pero como dice el pasaje bíblico, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, en los cuales, dice el verso 2, anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente, los criterios de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, sin saberlo nosotros, estábamos haciendo la voluntad conforme al espíritu del mal, conforme a Satanás, conforme a las fuerzas invisibles del mal, aunque no lo sabíamos, que tienen autoridad en los aires. Como decía el apóstol en otro libro, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Andábamos en otro tiempo,
siguiendo el criterio de este mundo conforme al mal, a las tinieblas, y no lo sabíamos. El espíritu que ahora opera, que actualmente opera y sigue operando en los hijos de desobediencia, continúa operando este mal en aquellos que desobedecen, que no viven conforme a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Los que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, reveladas en las Escrituras, son continuamente acechados y oprimidos por el mal. Lo entiendan o no, lo crean o no, lo acepten o no, porque el único escudo y defensa contra el mal se llama Jesucristo. El príncipe del mal mora en el universo entero. Y el apóstol le decía a los cristianos, allá en la ciudad de Éfeso, entre los cuales todos nosotros, decía él, y nos incluye a usted y a mí, todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que de esa manera vivimos también todos en otros tiempos, impulsados por los deseos de nuestra carne, impulsados por las pasiones desordenadas, la naturaleza humana carnal y pecaminosa. Y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, de todo aquello que nos viniera a la mente, aquella naturaleza vieja carnal, aquella pasada manera de vivir. Vivíamos conforme a esa naturaleza porque cuando no conocíamos a Dios en Cristo Jesús, nos dominaban las pasiones, los deseos carnales, la vieja naturaleza, como dice el apóstol Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea que sin saberlo, porque no éramos cristianos, éramos hijos de condenación eterna, objetos de la ira, y merecíamos el castigo de Dios. Lo mismo que los demás, decía el apóstol Pablo. O sea, sobre todo aquellos que viven en esa condición pecaminosa y desobediente. Pero Dios, wow, en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, en compasión, en clemencia, por su grande amor con que nos amó. Óigame, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, usted y yo, muertos en pecado, o sea, sin vida eterna, condenados a causa de nuestra desobediencia, camino al infierno, aunque no lo sabíamos. Aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aunque vivíamos una vida pecaminosa, nos salvó en Cristo, por los méritos de Cristo, por la bondad de Dios el Padre, el cual en Cristo nos hizo revivir. Y luego dice el verso, y por su gracia entonces, sois salvos. O sea, por el favor inmerecido de Dios, hemos sido salvados en fe ya. Cuando merecíamos la condenación en Cristo, Dios nos proveyó la salvación. A usted y a mí, porque le hemos entregado nuestra vida, nos hemos puesto en sus manos, le hemos creído en su palabra revelada, hemos creído en el Cristo que murió, vivió, resucitó por nosotros y nos ha salvado. Y por ese acercamiento de Dios a nosotros, a usted y a mí, ya hemos sido salvos. Aunque hay algunos cristianos que todavía dudan, están en la iglesia, se han entregado, pero no conocen la palabra, dudan de su salvación. El apóstol Pablo también nos dice en Colosenses, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del mal, y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¡Qué bendición! La gracia de Dios, el favor de Dios.
Y luego el apóstol le decía a los creyentes allá en la ciudad de Éfeso. Y juntamente con él nos resucitó. O sea que hemos pasado, espiritualmente hablando, de muerte a vida. Y asimismo también nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Yo espero que usted me pueda entender lo que estoy compartiendo. Él nos dio lugar. Fue Jesús y preparó lugar. Morada para que estemos con Él en el reino de los cielos. Por eso es que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. En fe, su lugar y el mío ya en el reino está preparado, su mansión. Entonces, los que viven en Cristo y para Cristo, perteneciendo al cuerpo de Cristo, aquí en la tierra, ya tienen su morada eterna asegurada allá en el reino. En fe, ya hemos pasado de muerte a vida. Y esto asegura, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, afirma tu salvación. Afirma tu bendición aquí y luego de aquí en esta vida. Afirma que Dios está contigo aquí y usted y yo estaremos con Él allá. Para mostrar, decía luego en el verso 7, en los siglos venideros, o sea, a través de los tiempos, las abundantes, sobreabundantes, incomparables riquezas de su gracia, su abundante favor y misericordia para con nosotros, usted y yo, en Cristo Jesús. O sea, para todos los que hemos creído y entregado nuestras vidas a Cristo Jesús. ¡Qué promesa, madre, hermano! Siendo bendecidos aquí y luego de aquí. Habiendo sido renacidos aquí para luego vivir allá. Porque por gracia, decía el apóstol entonces, decía el apóstol en el verso 8, porque por gracia, que no es otra cosa que el favor inmerecido de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, no procede de nosotros, pues es don de Dios. El apóstol Pablo afirmaba que usted y yo en Cristo somos salvos. Pero déjeme decirle, hay tanto desconocimiento en muchos lugares. Algunos de mis estudiantes a las instituciones teológicas compartían estos días con ellos y hablamos de que en la iglesia no se estudia dogma o doctrina. Hay gente que está en la iglesia y no sabe si está salva o perdida. Sabe que Dios existe, pero su mente y su corazón están llenos de dudas. Y es que no conocen la palabra. Pero el apóstol Pablo, desde los primeros tiempos, desde el primer siglo de la historia, ya afirmaba a los creyentes que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque la salvación no es un logro humano, es un don divino. Nadie se gana la salvación. La salvación nos es otorgada por gracia, por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. A causa de tu fe, porque le has creído a Él, sabiendo que la fe, tu fe, no es algo que usted o yo producimos, sino que es un don, una dádiva de Dios en nosotros. Es la gracia sobre la cual Dios salva al pecador y a la pecadora, y la fe es el medio por lo cual los creyentes hemos recibido la salvación. Y por supuesto, luego en el verso 9 nos dice, no por obras, ¿ok? No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie haga alarde, para que nadie presuma. En otras palabras, y todo esto no debido a tu actuar o a mi actuar, o a mi conducta o tu conducta, o a que tú hagas o hayas hecho. La salvación no es de acuerdo a lo que tú hayas hecho. Para que no te creas o pienses que es por tus propias fuerzas o por nuestros propios méritos humanos solamente.
No lo has conseguido debido a ti, sino a Dios y a su poder que está en ti y que está en mí porque le hemos creído. Como dije anteriormente, la salvación no es un logro humano, sino un don divino. Porque somos hechura suya, o sea, nueva criatura, creados en Cristo Jesús. ¿Escuchó eso? Creados, usted y yo, creados, renacidos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios quien nos ha hecho y creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, obras de fe y en fe, fruto de la salvación, siguiendo el camino que Él mismo nos ha preparado de antemano. Así que somos el resultado, usted y yo, de la obra regeneradora y salvadora de Dios, a fin de que pongamos en práctica nuestro actuar y caminar en fe en la vida diaria, en la calle, en el vecindario, con tu familia, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, donde quiera que vayas, donde quiera que entres y salgas. Por eso que el apóstol Pablo nos afirmaba también en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto más o menos un sermón bello doctrinal, pero hace tanta falta las doctrinas, conocer la palabra en estos tiempos. Hay gente que está salva, sobre todo el creyente en Jesús, y ni están seguros de su salvación. Y piensan que hoy están salvos y a lo mejor mañana están condenados. Algunas verdades a inquirir, aplicación. Primero, eres bendecido y bendecida aquí. Y continuarás siendo bendecido y bendecida luego de aquí. Tu salvación está segura por lo que Dios ha hecho en ti. Él está contigo y no se apartará de ti. Aunque tengas tus altas y tus bajas, Dios continúa contigo. Segunda verdad a inquirir. El Señor te ha hecho nacer de nuevo. Y no tomó en cuenta tu estilo de vida pecaminosa pasada para amarte, para aceptarte, para acercarse a ti, para que luego usted le entregara la totalidad de tu vida y le sirvieras. Y vivieras en Cristo, porque, como dice el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 3. Tercera verdad a inquirir. Él te ha librado, a ti y a mí, de las tinieblas, del mal. Y en fe nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien hemos sido perdonados por su sangre. El mal no tiene nada contigo. No hay diablo que nos aparte del camino de Dios, ¿ok? No hay huestes celestiales de maldad en las regiones celestes que nos aparten del mal, que nos aparten, de la gracia de Dios. La gracia de Dios es sobre ti. Porque Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, próxima verdad a inquirir. Entonces, Él estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará contigo, créelo, proclámalo, confiésalo, cada día, cada mañana. Y da gracias a Dios porque está contigo, porque estuvo contigo y porque estará contigo. Y Dios, la misericordia y gracia de Dios es tan grande que Dios bendice tu familia, tu trabajo, tu finanza, tus hijos y tus nietos y todos y todas serán bendecidos por su gracia sobre ti y porque le has creído y entregado tu vida. Qué bendición ser seguidor de Jesús. Amados y amadas, en medio de las pruebas, los azotes de la vida, en medio de las crisis y opresiones, y aún en medio de los ataques de las tinieblas, saldrás victorioso y victoriosa por tu fidelidad a Él, porque le has creído a Él, aunque no seas perfecto. Pues nadie es perfecto acá abajo, ni aun los cristianos. Así que da gracias a Dios
Da gracias al Señor por su misericordia, por su gracia, porque bendecido y bendecida eres y serás. Salvos por gracia. Bendición. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de Dios el Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y por siempre. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo y guardando. Y si usted no es cristiano, Dios te está hablando hoy para que vengas a los pies de Jesús. Deposites tu vida, tu crisis, tus angustias, tus finanzas, la totalidad de tu ser en las manos del Señor. Bendecido y bendecida serás.